¿Qué debo hacer como pastor? Déjenme, les sigo una cosa que lo voy a leer aquí, pero se los comento. Un día llegó un hermano y me dijo, pastor, platicando, y dice, cuando yo llegué a mi iglesia para que me instalaran como pastor, un hermano me dijo, qué bien que ya llegó, pastor, tenemos muchos problemas para que usted resuelva. ¿A usted lo han contratado también así? En alguna ocasión me contrataron así y me dijeron, ya llegó el pastor, ya. Y los hermanos empezaron a salirse de lo que hacían porque ya había llegado el que resolvía los problemas. No sé si yo soy para resolver problemas. ¿Qué debo hacer como pastor? Lo primero que debo hacer como pastor es inspirar. Inspirar, vea lo que digo acá. Vivimos en una sociedad, en un tiempo en el que no se valora ni se reconoce mucho, y mucho menos se valora la humildad. Me refiero a la humildad desde la perspectiva de Dios. Las personas en el área deportiva, en los negocios, en las artes, trabajan muy duro para conseguir un lugar en el podio. La competencia está reñida allá afuera de la iglesia, pero lamentablemente esa competencia también vino a derramarse dentro de la iglesia. ¿Ha notado eso? Que el ministerio pastoral se convirtió ya en una competencia. Llegas a la reunión de pastores y te dicen, ¿qué? ¿Cuántos tienes en tu iglesia? Pues 150. ¿No te dicen? Y tú no te quieres quedar abajo y le echas uno más. No, pues son 151. Porque yo me he dado cuenta, digo, como pastor, algunos tiempos como pastor, he ido a las reuniones de pastores y difícilmente tú puedes decir, hermano, se me fue una pareja de la iglesia, estoy devastado porque eran mis líderes de alabanza. Esa plática no es para la... No, esa plática no es para la ministerial. Esa plática es para... ¿Para dónde será esa plática? ¿Verdad que casi no? Y entonces el estrés se genera y se acumula. Cuando tú vayas con los pastores debes ir a decir, ¡qué bien estoy! Estoy muy bien. No quisiera que el Congreso crece, ni nuestras redes de pastores, ni nuestras mesas de café pastoral sean plataformas de presunción de lo que estamos haciendo. Más bien sean plataformas de pastoreo entre pastores. Amén. ¿Ha tenido esa necesidad de quedarse callado en una reunión de pastores porque no tiene que presumir? Somos varios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una competencia. Hoy en día podemos encontrar encumbrados líderes religiosos de la popularidad y la extravagancia, y esto envía un mensaje a la iglesia en general, porque déjame decirte que tus miembros ven YouTube, porque tus miembros de la iglesia escuchan pláticas de otros miembros de la iglesia, y ellos presumen al ministerio pastoral. En Cancún nos pasa una cosa, no sé si le pase a usted también. Si usted llega con un hermano cristiano y le pregunta, ¿a qué iglesia asistes? ¿No es cierto que es nuestra pregunta? ¿A qué iglesia asistes? Ellos no se identifican con la iglesia. Ellos dicen, yo voy con el pastor, y dicen el nombre del pastor. Yo voy con el pastor tal. Y dije, ¿y qué iglesia es? Porque nosotros como bautistas todavía estamos embebidos somos parte de la iglesia. Ningún miembro de nuestras iglesias debería decir, yo voy con Carlos Guajardo. Carlos Guajardo no debería de figurar. Yo voy a Orer, yo voy a Betania, yo voy a Aposento Alto. Esa es mi congregación, esa es mi idea. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Por qué los miembros de las iglesias se están identificando con el ministerio pastoral? ¿Por qué? Porque es el punto de reconocimiento de su vida espiritual. Yo voy con el pastor fulanito de tal. Perdón, hermano, dígame. Yo creo que tenemos que hacer como Juan el Bautista, declarar que debemos menguar nosotros para que crezca Él, darle la excelencia a Cristo. Si estamos en los valores y principios que Cristo nos enseña, entonces estamos con Cristo en la cabeza de la iglesia. Pero eso no vende. Yo lo creo. ¿Quién lo cree también? Amén. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca cada día. Pero eso no vende. Es lo que nos comentaba mi pastor. Eso no vende, eso no está de moda. Ahora, le voy a decir una cosa. Hablar de humildad no tiene resonancia, pero ahí va un binomio. Hablar de humildad y brillar no tiene impacto. O sea, humildad e impacto no se llevan. ¿Lo está notando? Pero ¿qué sí tiene impacto? Éxito e impacto, sí es un binomio que se armoniza bien y que se puede armar un producto deseable. Pero la humildad no es un tema para poder nosotros compartir en la iglesia y en la vida. ¿Por qué? Porque se nos ha caído en la iglesia la derrama
de la competencia externa. Hermanos amados míos, no debemos competir contra nadie. La única competencia es con nuestro pecado. Es con ello con lo que tenemos que estar casados en competir cada día. Ahora, déjeme decirle una cosa. La idea es escalar, sobresalir, brillar. La santidad se obtiene allá arriba. Cuando yo miro el pastor, cuando yo miro ese modelo de liderazgo, yo tengo que ir allá arriba. Allá en Cancún hay un restaurante, que ya sé que aquí en México también, y llegas al restaurante, te sientas y en la papeleta dice, ministerios, la cima de la montaña. Así se llama. Ministerios, la cima de la montaña. Ministerios en todo el mundo. Dime qué mensaje te está mandando. Y a la vueltecita dice, ¿quieres más de Dios? Aprendí a pescar. El hermano que me enseñó a pescar me dice que depende de lo que tú quieras sacar, es la carnada que tienes que meter. Eso que está ahí en la papeleta es una carnada. Escúchelo. Ministerios, la cima de la montaña. Ministerios en todo el mundo. ¿Quieres más de Dios? ¿Qué pescado estás buscando? ¿Sí? Los programadores neurolingüistas están metidos ya en la iglesia y la mercadotecnia para poder diseñar frases. Ahora, ¿tienen eslogan en su iglesia? Yo tengo uno en mi iglesia, es Deuteronomio 5:2, dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ay, no sé si vende ese. No sé si ese vende, pero es el que a nosotros nos gustó. Pero este otro a mí me llama la atención. Pero yo como pastor debo aprender a definir qué soy, quién soy y qué debo hacer. Si yo digo, oye, esta frase me gusta y me la llevo para la iglesia, ¿me entiende? Y luego veo algo y esta frase me gusta, me veo para la iglesia. No estás siendo tú, estás siendo la copia barata de lo que otros están haciendo. Recuerde lo que le he enseñado. Dios quiere usarte a ti, en tus alcances y en tus formas. Debemos empezar a entender que esos liderazgos allá afuera están influyendo en nuestra congregación. Ellos ven a esos grandes encumbrados personajes de la televisión y luego te voltea a ver a ti y dicen, no, pues algo está fallando, ¿no? Porque ese es el ideal, ese es el exitoso. Porque la humildad no vende, vende el éxito. Pero ellos son ovejas que tienen pastor. Yo siento que lo prohibido es prohibir e imponer. No puedes prohibirle a tu iglesia que vea el canal de enlace. Ni puedes prohibirle a tu iglesia que vaya o diga o hable con tal o cual concierto, ¿me entiende? Pero ¿cuál es la propuesta que tienes, pastor? ¿Qué estás proponiendo como alternativa a eso nocivo? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Tu sermón dominical? Esa es tu propuesta. ¿Tu familia? ¿Tu vida? Esas son tus propuestas. ¿Qué estás proponiendo? Ok, pastor, me dices que no escuche tal o cual cantante. Me dices que no vaya a tal o cual congreso. ¿Qué me propones tú? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que debes hacer como pastor? Bueno, cuando hablamos de humildad e inspiración, el binomio no llega a cuadrar. Pero cuando hablamos de éxito e inspiración, eso sí va. Nosotros debemos darle la vuelta como pastores, amados. No erremos al blanco. El verdadero hombre de Dios busca la aprobación de Dios antes que ser adulado por los otros. Prefiere ser faro antes que estar bajo las luminarias. Vive estrechamente, responde a las necesidades espirituales determinadas por Dios en la iglesia. Hemos de cuidarnos, amados hermanos, de las fatales 3 Fs: fama, fortuna y faldas. Donde la primera te lleva a la segunda y la segunda te lleva a la tercera. Amados, si nos exaltamos a nosotros mismos, nos haremos contenciosos y no valoraremos nuestro ministerio ni a nuestro Señor. Recordemos que somos esclavos de Cristo y no patrones de su heredad. Los pastores somos para las iglesias y nunca las iglesias para los pastores. Nos debemos al rebaño de Dios. Cuidemos de no exaltarnos, no sea que lleguemos a ser nada. La humildad inspira a la espiritualidad. La humildad que inspira a la espiritualidad es aquella que nos surge de una correcta comprensión de la persona de Dios y de sus propósitos. La manera en que vive y sirve un pastor es directamente proporcional a lo que percibe de Dios y de sus propósitos. Un simple mortal que ha sido llamado por Dios al ministerio de la palabra, que percibe a Dios tal y como Él es,
y entiende sus propósitos sin ser adulterados, siempre estará confiando en el poder de Dios, comprometido con la verdad del Evangelio y profundamente responsable de su quehacer pastoral. La clave de la inspiración es estar inspirado. Inspiramos hacia Dios cuando nosotros mismos estamos inspirados en Dios. Esa frase me quiero quedar un momentito. La clave para inspirar es estar inspirado. Yo hace un momento, y es inevitable dar una conferencia sin hablar desde el corazón, tuve una crisis muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Yo tengo pena por mis hijos y por mi esposa, porque hubo un momento en el que yo empecé a chillar, pero chillar de una manera que no lo había hecho. Lloré tanto que no me podía detener, ni mi respiración se controlaba. Yo veía a mi hijo y mi hijo estaba llorando, y volteaba a ver a mi hija y mi hija estaba desconcertada, de 8, 9 años. Y mi esposa me decía al oído: Carlos, cálmate, Carlos, ya, cálmate, estás espantando a los niños y no te puedes parar. Porque me sucedieron cosas que no se los deseo a nadie en la iglesia, sin embargo las tienen que vivir. Y no me podía detener, y mi mente decía: párate, cálmate, estás espantando a los niños, estás mal. Pero estaba desahogándome, ¿me entiendes? Y entonces dice: ¿cómo voy a inspirar a mis hijos? La estoy regando. Y yo le dije a mi hijo: ve allá, hijo, ve a ver la tele, ve a otro cuarto. Y mi hijo dice: no, papá. Y me abrazaba y más me daba la llanta, ¿entiendes? Después de que me pasó eso, yo hablé con mi hijo y le dije: perdóname, hijo, no debiste ver a tu papá así. Y dice: papá, ¿por qué lloraste? Y yo le dije: es que pasan cosas, hijo, que a veces no te puedo explicar. Dice: lloras porque quieres a los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo inspirar? Y él dijo: yo también los quiero mucho, papá. Yo también lo quiero mucho, pero te quiero más a ti. ¿Y sabes qué me enseñó mi hijo? Él me dijo: está bien que quieras a los hermanos, papá, pero aquí estoy yo. Yo tengo un conflicto. ¿Cómo estoy inspirando a mi hijo? Porque es mi primer punto de inspiración. Ahora volteas a la iglesia y ¿cómo los estás inspirando a ellos? Pero caí a la cuenta de lo que yo mismo hoy estoy compartiendo con ustedes. La clave para inspirar es estar inspirado en Dios. Y entonces sequé mis lágrimas y me metí con Dios. Y dije: Señor, ayúdame. Inspire, hermano. Inspire desde la perspectiva divina. Además de inspirar, debemos alimentar. Amados, estoy plenamente convencido de que en la palabra de Dios, y solo en la Biblia, únicamente en los 66 libros que comprende la revelación divina para su iglesia, está contenida el paradigma correcto de la naturaleza y misión del ministerio pastoral. Usted no tiene que agarrar de ninguna otra fuente. Lo que usted necesita es regresar a la Biblia. Si tú quieres encontrar qué es un pastor y qué tiene que hacer un pastor, tú no tienes que ir con la psicología ni con la mercadotecnia. Es decir, son herramientas periféricas, son herramientas que tú puedes llevar a la iglesia, pero tiene que pasar el filtro de la palabra del Señor, y para eso necesitas sabiduría. No puedes ir a meter cualquier cosa a la iglesia. Hay sermones plagados de programación neurolingüística en nuestros púlpitos, y déjame decirlo, de verdad, la neta del planeta, yo he ido a varias iglesias invitado, y el pastor está predicando programación neurolingüística y motivación y humanismo. ¿Y dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? El Cristo de la Biblia. Sermones pablocéntricos en lugar de cristocéntricos. Yo creo que Pablo se retuerce en la tumba si estuviera allí. Es decir: no, eso no lo digas, yo no soy el que debe atraer a la iglesia, es Cristo. ¿Me entiende? Algún día él se rompió las vestiduras porque hicieron lo mismo que los pastores hacemos a veces en el púlpito sin interpretar el texto. A mí me duele eso. Alimentar a la iglesia. Estamos en el punto en donde estamos como iglesia porque no le hemos dado de comer bien a la iglesia. Las Escrituras revelan lo que Dios quiere. Adelante, hermano. Las Escrituras revelan lo que Dios quiere que sea un pastor.
¿Y qué es lo que debe hacer un pastor? El ministerio pastoral en la actualidad y de cualquier otra época debe ceñirse a la revelación de Dios en su santa palabra. Jesús nos dice en Mateo 16, 18 que Él mismo edificará su iglesia. Y entonces podemos entender que será a su modo, será en su estrategia y será con sus recursos. Eso si deseamos ver el fruto en nuestro ministerio. Sembremos la preciosa semilla de la verdad no adulterada del Santo Evangelio, sin mezclas raras ni forcejeos bíblicos. Un día prediqué un sermón en el seminario, hermanos. Estudié en el Lacey de Oaxaca, amén. Y estaba yo predicando un sermón y le puse a mi sermón, estamos en el mismo barco. Y prediqué mi sermón. Y bajé y mi maestro Ruiz Solán me dijo, pues estuvo muy bien, pero torciste el texto, estás reprobado. Dije, ¿cómo? Pues estuvo chido. Sí, dijiste cosas buenas. Creo que hay muchos otros textos que te pudieran ayudar a decir eso que dijiste, pero ese texto que tú predicaste no dice eso. Y me reprobó. Porque mala onda, ¿no? Pues sí, motivé, impacté, inspiré. Sí, pero no era lo que la Biblia decía. Él sabía lo que la Biblia decía, por eso era mi maestro. Entonces yo aprendí una cosa ahí, no puedes torcer el texto bíblico. Aunque era una buena intención, estamos en el mismo barco. Y fue un duro golpe, pero así se aprende, ¿cierto? Pregúnteme si lo he vuelto a hacer. Sí. Y ese es el problema que me tiene como estoy en la iglesia. Dígame si usted lo ha hecho. Resulta que todos son buenazos. Cuando lo hemos hecho, generamos conflicto en la iglesia. A todo esto, recuerdo que un amigo me llamó muy preocupado y me dijo, pastor, ¿qué hago? Estoy desesperado, mi iglesia no crece. Somos los mismos desde hace 3 meses. Al principio creí que se trataba de una broma. Después reflexioné en silencio en un momento y consideré que me estaba llamando un pastor que se acababa de integrar al ministerio y tuve 2 opciones ante esa llamada. Decirle que no se preocupara. No te preocupes, no pasa nada. Así es la vida en el ministerio. O tomar esa convicción de crecimiento que él tenía con respecto a esa iglesia y redirigir su estrés hacia la Biblia. Y le pregunté, ¿cómo te diste cuenta que no estás creciendo? Y él me habló de su número de asistentes. Dice, somos los mismos desde hace 3 meses. Él estaba viendo grandes organizaciones religiosas a su alrededor. Incluso pude notar que conocí algunas. Hermosos templos, bandas musicales. Y me identifiqué con él. Y traté de darle un buen consejo, pero entonces tuve un problema. ¿De dónde saco un consejo para este? ¿De dónde saco un buen consejo? ¿Cómo alimento a este amigo mío, pastor? ¿Qué le digo? Está estresado porque su iglesia no crece hace 3 meses. Y luego me contesté solito, pues ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es la respuesta a todas las preguntas. Cuando no hay respuestas, el problema no es la Biblia. Cuando no hay respuestas, el problema es la ignorancia de la revelación divina. Las últimas teorías psicológicas, sociológicas, el estudio de mercado y demás herramientas que hay a nuestro alcance pueden ser la respuesta a ciertos problemas de la iglesia, pero no es la respuesta ante el problema sentido de la iglesia, que es el pecado. Y dentro del marco bíblico nosotros debemos filtrar todas esas herramientas. Sí es cierto que el texto, sin un contexto, es una buena justificación para meter filosofías humanistas en nuestro sermón y en nuestra iglesia. Dice allí, la Biblia, más que un montón de prohibiciones y aprobaciones, es el pensamiento de Dios, la idea de Dios sobre todas las cosas, el paradigma de Dios del mundo y de su iglesia. Luego, contradecir o violentar la Biblia es ir en contra de lo que Dios opina sobre su iglesia. Hubo un congreso, respeto los congresos, pero hubo un congreso sobre la Reina Valera 60. La reina de las Biblias. Y fui a ese congreso porque me invitaron, dijo, pues vamos. Pero se la pasaron encumbrando a la Reina Valera 60. ¿Quién ha ido a esos congresos? A mí me gusta la Reina Valera 60, es con la que yo vine a Cristo. Mis primeros sermones yo los hice con Reina Valera 60. Pero luego me pregunto, ¿hay algo que pueda ayudarme a entender mejor el panorama de la Biblia? Entonces pensé, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿King James o Reina Valera? Y me dije, ninguna. La idea de Dios
el paradigma de Dios, la opinión de Dios sobre todas las cosas debe trascender al idioma, trascender a la cultura, trascender al tiempo en que fue traducida. ¿Y quién va a hacer eso? Tú. Tú, para eso estás allí. Para agarrar el texto bíblico y quitarle lo cultural, lo motivacional, lo humanístico, quitarle todos los excesos y presentar el principio bíblico a la iglesia. Por eso debes preparar tu sermón con tiempo y hacerlo bien. Los sermones son hijos. ¿Sabía usted eso? Los tienes que parir y duelen. Cuando tienes un sermón para dar es porque lo pariste. Pastor, ¿y quién lo fecundó en mí? El Espíritu Santo de Dios. Tienes que meterte, vaya a la parábola, tienes que meterte en intimidad con Dios. Sí, en intimidad con Dios, y tienes que ser preñado del Espíritu Santo. Y entonces ponerlo en términos de que tu iglesia lo entienda, y entonces dárselo, porque así es como se predica. Así es como pares. Así es como tú, cada sermón es un parto. Y no se pueden parir hijos ajenos, así que no los baje de internet. No se pueden parir hijos, o imagínese parir un hijo que no es tuyo. No se puede, ¿verdad? Es que lo adopté, pastor, siguiendo su parábola. No, no es posible. Yo he llegado al convencimiento de que mi iglesia está así porque no soy muy buen predicador. Y me duele. ¿Duele eso, hermano? Duele. Tu iglesia está así porque no le has dado de comer como debe ser. O tu iglesia está así porque le has dado bien de comer. Cada uno tome lo suyo. ¿Qué dice la Biblia? Amados, no nos confiemos en los libros de las librerías cristianas. Disculpen ustedes. Porque cada vez más se están distanciando de las prioridades bíblicas. La tendencia en los últimos años de la literatura cristiana son estas, escúcheme: sobreenfatizar el razonamiento del hombre y en consecuencia subenfatizar la revelación divina. Esa es una tendencia. 2, sobreenfatizar la necesidad humana definida por el mismo ser humano y en consecuencia subenfatizar la percepción de sí mismo y de la necesidad del hombre desde la perspectiva de Dios. 3, la tendencia de las librerías cristianas y de los escritores hoy en día, sobreenfatizar la importancia de la dinámica social de la iglesia y en consecuencia subenfatizar la dinámica espiritual de la iglesia. Otra tendencia, sobreenfatizar rasgos culturales contemporáneos y cómo incluirlos en la iglesia, cómo lo integras al cristianismo y por consecuencia subenfatizar los principios eternos de la Biblia. Sobreenfatizar la experiencia espiritual y en consecuencia hacer caso omiso del filtro de la revelación divina. Si esto no es nuevo, Martín Lutero dijo que cualquier doctrina que haga caer del cielo milagros, pero no está contenida en la Biblia, es una herejía. Ya lo pensaban así. La oración ferviente, la piadosa necesidad, la oración ferviente, dice ahí en las pantallas, la vida piadosa y el estudio perseverante, aunado al método histórico, gramático, contextual, ha sido desplazado por metodologías que facilitan la predicación. Por consecuencia tenemos sermones sin alineación a la voluntad de Dios. Nuestra responsabilidad como pastores es alimentar a la iglesia. Esto nos ha provocado que la tendencia de las iglesias locales sea la de sustituir el poder de Dios por el conocimiento generado en el razonamiento humano. La iglesia hoy en día, mis amados hermanos, es alarmante. Está confundiendo cada vez más la emoción con adoración, la religión con seguir a Cristo. Confunde ser salvo con asistente a la iglesia. Confunde el poder de Dios con la astucia del predicador. Esa tendencia ya se descaró en las iglesias americanas. Y nosotros vamos para allá que volamos. Recuerde que todo lo que es cultural, y así ha sido, no lo podemos parar. Y no hoy en esta conferencia voy a parar eso. Lo que sucede en Estados Unidos después de 15 o 10 años nos viene a pegar acá. ¿Sí lo ha notado, pastor? Todas las modas y los excesos que hay allá, ¡pum!, como que se resuenan para acá. Y ahora nos están llegando también de América del Sur. Entonces tú tienes que poner atención. ¡Qué caos! Y ese libro de Fuego Extraño no es más que una respuesta a unos excesos. ¿Sí o sí o no?
tantos predicadores y personas que están regresando a los rudimentos bíblicos en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, no es más que la respuesta a un exceso. Ahora, ¿cómo estamos aquí? ¿Apenas vamos hacia los excesos o ya estamos teniendo las respuestas? Alimentar a las iglesias. El gran desafío es decir la verdad mucho más fuerte que la mentira, que se dice en todas partes. No podemos evitar que los mentirosos digan mentiras. Está en la Constitución. Tienen derechos. Pero sí podemos evitar decirlas nosotros mismos y decir la verdad con firmeza y voz en cuello. No, me gustaría, yo cuando voy manejando y veo a un grupo de sectarios con una sombrilla y un maletincito hablándole a las personas sobre las mentiras más garrafales que pueden existir sobre el cristianismo evangélico, sí me purga, hermanos. O sea, la verdad, sí siento. Y luego salgo de mi casa, de mi colonia, a las tortillas o algo, y mi calle está inundada de personas que tienen eso. Y yo las miro con amor, digo, qué equivocadas, pero qué daño están haciendo. Y sí me purga, o sea, sí me puede mucho. ¿Alguien más le da eso? Y dices tú, ¿qué haces? ¡Vámonos de aquí! ¡Sáquese! Mi vecina, no le hablen. No puedes hacer eso, ¿verdad que no? La Constitución los ampara. Bueno, entrenar. Chispas, se me acabó el tiempo. Inspirar, alimentar y entrenar. Sobre este amplio tema se ha escrito mucho. No pretendo hallar el hilo negro, pero en el material usted va a recibir, yo me puse a leer 1 y 2 de Timoteo, y de 1 y 2 de Timoteo saqué algunos principios y muy prácticos, muy prácticos. Por decir, 1 de Timoteo, nutrirnos a nosotros mismos de la palabra de Dios, de modo que podamos edificar a quienes han puesto Dios a nuestro cuidado. 1 de Timoteo 4:6. Y luego dice, amados, hemos de disciplinarnos a nosotros mismos en el ministerio de la piedad, es decir, conducirnos con templanza, mansedumbre, y así inspirar a los otros a Cristo. 1 de Timoteo 4, de 7 al 11. Es una serie de principios muy prácticos para poder hacerlo. Voy a correr en la tercera porque no puedo dejarlos así. Pregunta número 3. ¿Quién define a la iglesia? Perdón, ¿quién define a quién? ¿El pastor a la iglesia o la iglesia al pastor? Esa es la que está interesante. Solo voy a leer lo que está allí. La iglesia existe como estrategia de Dios para la salvación de los perdidos y la madurez de los salvados. Si me permiten establecer esa premisa, entonces el pastor existe para mover a la iglesia a conseguir su propósito. Las necesidades de la iglesia, desde esa perspectiva, se vuelven santas y piadosas. El pastor ahora tiene una directriz para seguir en la búsqueda de su función. Ahí está. Tengo esta convicción. Yo como pastor existo para impulsar a la iglesia y conseguir su propósito. Si he de suplir una necesidad, esa necesidad estará en virtud de conseguir el propósito de la iglesia. Si he de emprender un trabajo, ese trabajo debe estar en virtud o en función del propósito de la iglesia. Soy aliado de Dios en cumplir el propósito de la iglesia y soy parte de la iglesia. Este propósito de la iglesia tiene que organizarse, estructurarse de la mejor manera. No dejes que las necesidades de tu iglesia te definan como pastor. Desde la perspectiva humana. Deja que las necesidades de la iglesia, desde la perspectiva divina, te definan como pastor. No tienes que cumplir caprichos. No te contrataron para resolverle los conflictos. Tienes que llevarlos desde donde están al ideal de Cristo. No dejes que las fuerzas de la iglesia en cuanto a la necesidad humana te definan. Tú define a la iglesia respecto de lo que Dios te dijo a ti y la visión que Dios te dio. Le pregunté a mi amigo, ¿cómo sabes que no estás creciendo? Y él me respondió con algo, con su número de asistentes. Y él nombró algunos prominentes ministerios. Estoy repitiendo un poco esto. Y de algún modo me hizo sentir que él estaba en desventaja contra las grandes iglesias que le rodeaban. Entonces me vino el chispazo. Amigo mío, ¿qué dice la Biblia al respecto? Escuche. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, vemos la idea de Dios respecto de la iglesia. Si continuamos mirando hacia afuera de la Biblia, nos haremos una idea falsa de lo que la iglesia es. Los modelos y los mecanismos que ahora se usan para agregar gente a las iglesias muchas veces van dirigidas hacia lo que la gente necesita. Amados, una tarea digna de tomar con diligencia
es descubrir el modelo bíblico de la iglesia. Necesitas ver cómo es la iglesia desde la perspectiva de Dios, sin distraerte con cosas que han sido impuestas o adoptadas. Hay muchas cosas que las iglesias tienen o que hacen y que no las definen como iglesia, en un sentido más puro. Una iglesia es un grupo de creyentes en Cristo, bautizados, organizados para desarrollar dos cosas: anunciar la salvación de Dios a los perdidos y promover y generar madurez para los que han sido salvados o anexados a las filas de la iglesia sobre la tierra. Solamente hay un camino, una voluntad. Alguien me preguntó: pastor, ¿cómo es la voluntad de Dios? Dibújemela. Y yo no la puedo dibujar como un laberinto. ¿Sabes cómo la dibujé? Como una autopista de 4 carriles. Porque la voluntad de Dios no es intrincada, está sencilla. La voluntad de Dios es la salvación de los perdidos y la madurez de los salvados. A eso dedícate. No cumplas deseos ni caprichos. La salvación de los perdidos y la madurez de los salvados. Eso te define como pastor. Crecer también es reconocer tus límites y desafiarlos. Crecer es también establecer tus prioridades. Crecer también es apegarte a la definición de iglesia. Crecer también es dejar de perseguir modelos y encontrar tu propio modelo. Crecer es también concientizar a tu iglesia acerca de su identidad, su propósito, su misión y sus alcances. Crecer también es funcionar desde la idea de Dios. Crecer también es valorar lo que Dios valora y pagar el precio porque suceda la santidad. La fuerza de la iglesia está en su santidad, no en su número. Mi amigo, le dije a este que me habló por teléfono, no hay cosa que merme más la eficacia de la iglesia que la falta de santidad en sus miembros. Si quieres crecer, primero santifícate tú y llama a santidad a tu iglesia. Si me permiten hacerle un resumen. Gracias. Gracias. ¿Quién eres como pastor? No te creas mucho. Eres un simple ser humano llamado por Dios para servirle de tiempo completo para su gloria. Hay sus alcances, hay sus riesgos, debes enfrentarlos. ¿Cómo? Con tu corazón de pastor. Con tu corazón de pastor te va a sacar de ese apuro. 2, ¿qué debes hacer? Suple las necesidades de la iglesia desde la perspectiva de Dios. No permitas que te definan las necesidades desde la perspectiva humana. Tú define el rumbo de la iglesia. Recuerda, tu corazón de pastor te permite ver hacia dónde quieres llegar. El ministerio, el quehacer del ministerio es llevar esto hacia el ideal de Dios. ¿Cómo lo haces? Inspira, necesitas estar inspirado. ¿Qué más? Alimenta, predica la palabra, insta. ¿Qué más? Entrena. Lee 1 y 2 de Timoteo, te regalo este material, es mi experiencia, pero entre resumidas cosas, haz la obra del ministerio. Y al final de cuentas, ¿quién te define? Dios. Él te llamó, te dio una identidad propia para la iglesia. Pastor, vine a este congreso para descubrir cuál es la estrategia de crecimiento de la iglesia. Tú. ¿No les gustó la respuesta? Pastor, vine a descubrir cuál es la estrategia de crecimiento para mi iglesia. Tú. En santidad. No hay más. Tú en santidad, en definición de Dios. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por lo que has hecho y dicho en nuestras vidas. Te ruego, Dios, que bendigas a mis hermanos. Estaré todavía orando por ellos. Cumple tu voluntad en ellos. Bendícelos y protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.